Primero que nada, Carmen, muchas gracias por recibirnos, compartirnos tu conocimiento. Pues te considero una de las referentes más importantes en la psicología deportiva aquí en el estado de Guanajuato. Muchas gracias, Dama. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, ¿podrías comenzar presentándote y contándonos un poquito de tu experiencia en este ramo de la psicología deportiva? Claro. Bueno, soy Carmen Vázquez, una licenciatura en psicología y tengo dos grandes áreas de especialidad. Una es la psicología de la alimentación y la otra es la psicología del deporte. Entonces, realmente para mí el ámbito del deporte es un ámbito de desafío supremo. El lema olímpico que dice más fuerte, más alto y más veloz. Esta parte de desafiar las capacidades del ser humano a mí me parece un mundo apasionante, me parece increíble. Y trabajarlo desde un área de la ciencia, ¿no? Que es la psicología, pues ha sido para mí muy, muy apasionante. ¿Y tú en qué crees que consiste la atención psicológica y cuáles son sus principales objetivos? La preparación psicológica deportiva responde a la atención de uno de los 4 aspectos fundamentales del rendimiento deportivo, ¿no? Que es la técnica, la física, la táctica y pues la psicológica. Realmente en países como el nuestro, donde tenemos todavía un subdesarrollo en muchas áreas, es un aspecto poco abordado. O se aborda de una manera muy empírica, muy improvisada. No realmente sigue una serie de metodologías basadas en la ciencia. El trabajar desde la parte psicológica para abordar este 4º aspecto del rendimiento deportivo, pues es una necesidad en temas de deporte. La psicología trabaja desde preparar y entrenar ese aspecto, pues sigue los objetivos del método científico, que es evaluación, diseño, implementación y nuevamente evaluación. ¿De qué? De técnicas. Técnicas que desarrollen capacidades aquí, capacidades acá y capacidades conductuales. El cómo en una conducta o en una ejecución propia del deporte se va a ver traducido lo que también se está trabajando en este binomio. ¿Podrías compartirnos algunos ejemplos de cómo esta preparación psicológica ha ayudado a algunos deportistas a superar desafíos específicos y mejorar su rendimiento? Mira, la preparación psicológica deportiva trabaja con variables. Hay variables psicológicas que están relacionadas directamente con el rendimiento deportivo. Hay variables fundamentales como la autoconfianza, como la motivación, como el establecimiento de objetivos o las habilidades mentales, la cohesión de equipo. Entonces, cuando llega un atleta conmigo, lo primero que yo siempre hago pues es una evaluación de lo que busca, de cuáles son sus inquietudes, qué es lo que está percibiendo que considera necesario trabajar. Conforme a esa evaluación, también aplicamos instrumentos validados para evaluar esas variables psicológicas, que por ejemplo yo aplico mucho el cuestionario de Buceta. Y podemos ver, por ejemplo, en las gráficas, cómo están esas variables en esa persona, cómo se interrelacionan unas variables con otras, ¿no? De qué manera afecta la evaluación que otras personas hacen de su rendimiento al propio rendimiento, su tipo de motivación. Aplicamos cuestionarios en donde podemos ubicar la motivación hacia el deporte, hacia dónde va dirigida, si va hacia el logro, si va hacia la propia ejecución, si va incluso hacia la parte, por ejemplo, económica. Entonces, vamos ubicando que conforme a las variables que se van evaluando, y ahí se empieza a diseñar. Lo llega un atleta, evaluamos, ubicamos cómo están esas variables, se planea conforme al macrociclo de entrenamiento. Cuando llega el atleta, trabajamos sobre esta planeación de acuerdo a toda una temporada. Hay deportes que tienen sus macros muy bien diseñados, muy bien establecidos. Hay deportes que no tienen una planeación específica porque van surgiendo a lo mejor justas deportivas, torneos de manera improvisada o de manera espontánea y no es algo que a lo mejor tú puedas considerar en tu planeación, pero sí se tienen que trabajar esas variables. De acuerdo a esa planeación, nosotros vamos estableciendo la importancia de cada variable de acuerdo a la etapa. El 10% de una unidad de entrenamiento debe estar destinado a la parte psicológica. O sea, si tu unidad de entrenamiento son 120 minutos, 12 minutos tendrían que estar dedicados al trabajo psicológico. La verdad es que no se hace. Entonces, la realidad es que metodológicamente para eso estamos también los psicólogos del deporte de la mano de los entrenadores. Entonces, ya una vez que empezamos a trabajar sobre el diseño, las fechas importantes, ¿no? Ubicar las competencias o las participaciones que son más de fogueo, porque eso nos ayuda como escenarios de ensayo. Ya las pruebas o las competencias no las vamos a usar como escenario de ensayo de estas variables, sino que ya más bien vamos a ver el resultado ahí. Trabajamos mucho sobre instrumentos de evaluación mucho más objetiva, más allá de decir me fue bien o me fue mal, o gané o perdí. Entonces trabajamos mucho sobre la evaluación
del propio rendimiento, del propio resultado y además de cómo nos fue con la implementación de ciertas técnicas durante toda esta preparación. Entonces hay deportistas que, por ejemplo, me han llegado chavos que apenas tienen un año, empezaron en su deporte y llegan con objetivos o visiones muy positivas, pero poco realistas. O sea, ¿qué te puedo ayudar? Quiero ser el mejor del mundo. Ok, qué lindo, pero vamos haciendo un filtro, ¿no? Y sí, efectivamente, este chico trabajamos bastante, llegó a ser campeón nacional aquí en su deporte y además fue uno de los primeros mexicanos en clasificar en el top 3 de un mundial. Entonces, sí puede ser el mejor del mundo, pero vamos ubicando desde dónde se tiene que ir chapeando cada una de estas variables. Entonces, sí, es objetivos positivos, pero también útiles. Vayan controlando esos pequeños fracasos, me imagino. Justo, fíjate que algo que trabajamos mucho también dentro de la parte emocional en la psicología del deporte es la utilidad de las malas rachas, las experiencias de aprendizaje, la observación directa de una situación donde hubo derrota, para que de ahí podamos ubicar variables a mejorar, utilizar estos elementos como una forma de inspiración o un área de oportunidad. ¿De qué manera crees que pueden colaborar los entrenadores y otros profesionales que también están en contacto con esos deportistas para con la psicología? La interdisciplinariedad y la multifactorialidad es lo que hace que todo se potencie. Hay figuras representativas para el atleta, son 3: el entrenador, el mismo atleta y los padres de familia en el caso de los menores. Trabajar desde las áreas que conforman el ámbito deportivo es lo más eficiente, es lo más ético y es lo mejor, es lo que más resultados va a dar. Por lo tanto, el trabajo en equipo es lo ideal. ¿Con quién trabaja el psicólogo del deporte? Con los entrenadores, con los atletas, con los padres de familia, con los directivos, con el club, o en este caso el equipo, o quien represente al atleta, porque finalmente el atleta desarrolla el gran porcentaje de tiempo en el área de entrenamiento con el entrenador. Al psicólogo lo puede ver una vez a la semana, una vez en su consulta, porque el psicólogo, en términos ideales y en países del primer mundo, está con el atleta durante las sesiones de entrenamiento. A mí no me dejan ni siquiera entrar. En un mundo ideal, uno tendría que estar ahí, ¿no? Obviamente esto si tú eres contratado como psicólogo de un equipo, de una selección. Desafortunadamente, muchos entrenadores todavía tienen mucho desconocimiento acerca de las competencias del psicólogo. En lugar de aprovechar este recurso, te ven como una competencia o incluso pueden llegar a sentirse algunos como amenazados, se molestan o porque piensan que yo los estoy evaluando a ellos. Y pues más que yo evaluar al entrenador, realmente yo lo que evalúo es la dinámica, la comunicación, o sea, son aspectos muy puntuales. Sin embargo, no hay esa apertura todavía. Hay muchos otros que sí, pero a nivel macro, o sea, si lo vemos socialmente, culturalmente, todavía hay mucho desconocimiento de todo lo que el impacto que tiene la aportación del psicólogo puede tener en el atleta. El entrenador realmente no tiene la culpa como tal, sino que más bien pues es el desarrollo de un país que no provee al entrenador de este acercamiento más útil, en donde pueda ver al psicólogo como una herramienta más y como un miembro más de todo el equipo. Y para finalizar, ¿cuáles son las diferencias que tú consideras que existen entre la atención psicológica individual y para equipos? Sí hay diferencia en la intervención, incluso la evaluación de variables cambia, porque la variable de la cohesión de equipo implica trabajar también elementos de comunicación eficiente, de solución de conflictos, de establecimiento de objetivos grupales, de liderazgo, que son variables que, por ejemplo, en la naturaleza individual de un deportista no las trabajas de la misma manera. Por ejemplo, cuando yo evalúo en un tenista, las variables psicológicas, la cohesión de equipo generalmente es una variable que me sale muy para abajo, y no es que el chavo esté mal, es que pues por su deporte pues, es una variable que ni siquiera es tan conveniente trabajar. Sin embargo, en los deportes de conjunto, por ejemplo, la selección de waterpolo, algunas selecciones de básquetbol, la escaramuza, charra, realmente el trabajo en conjunto sí trae resultados súper importantes en la disipación de problemas, el juego de roles, el vínculo incluso con el mismo entrenador, en la toma de decisiones. Implica también un trabajo de reflexión, de análisis. Se utilizan mucho herramientas de coaching, ¿no? Como para estimular preguntas de reflexión y ubicar, bueno, qué tanto esto que quieres hacer puede afectar a los objetivos del equipo. Me ha tocado trabajar con futbolistas en lo individual y de pronto te topas con situaciones de conflicto que si se trabajaran desde el equipo,
O sea, sería otra historia, pero como no hay ese apoyo de integrar al psicólogo al equipo y entonces viene la personita sola, pues sí, trabajas mucho con ella en muchas cuestiones, pero pues lo llevas al equipo y otra vez. es lo mismo, ¿no? Entonces con esto concluimos. Muchas gracias por recibirnos y por aportarnos todo tu conocimiento y dónde te pueden encontrar los deportistas que Muchas gracias. sean apoyo. No, gracias a ustedes. Claro que sí, me pueden seguir en redes, en Instagram, @psiccarmenvázquez, y con muchísimo gusto ahí también van a encontrar contenido mezcladito de términos deportivos, pero también de cuestión de psicología de la alimentación. Entonces por ahí van a encontrar contenido útil. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí.